Bueno, pues hola de nuevo. Espero que todos estén bien y que este sea el último video que tengo que hacer de esta manera. Am, bueno, grabé el otro hace poco, es el domingo por la tarde, entonces estoy tratando de hacer todo lo que pueda antes de la cirugía de mañana, porque me imagino que no voy a estar en tan buenas condiciones para trabajar. Entonces, am, hoy entonces, en la lección anterior, hablamos un poco sobre cómo representamos el tiempo, el espacio, el individuo, con la gramática, con las palabras dícticas, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros vamos a hablar un poco más sobre cómo representamos sobre todo el tiempo. Y es un tema un poco teórico, y esto sí de verdad es gramática avanzada, y lo vamos a seguir la próxima semana también. Entonces, hoy realmente es solo una introducción y luego vamos a seguirle la próxima semana. Entonces, estamos listos. Entonces, otra vez, si quieren seguir, la presentación ya está en Carmen para ustedes y se llama Tiempo y Aspecto. Entonces, cuando hablamos de un verbo en español, normalmente hablamos de tres categorías: tiempo, aspecto y modo. Muchas veces abreviado a TAM o simplemente TAM. Hoy solo vamos a hablar sobre tiempo y aspecto, modo será para otra semana. Entonces, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de aspecto, ¿a qué nos referimos con esas palabras? Entonces, que quede claro que esto se refiere a verbos. Entonces, vamos a estar trabajando con verbos hoy. Entonces, el tiempo con verbos es relativamente sencillo. Entonces, representan el pasado, presente o futuro. Pero no hay solo un tiempo verbal del futuro, un tiempo verbal del presente y uno del pasado, ¿verdad? Hay diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque no, ¿verdad? La verdad es que no corresponden exactamente al tiempo verbal, al tiempo real. Y que cada uno tiene como implicaciones un poco diferentes. Perdón. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en en la oración, yo veo la película. Entonces, es presente simple, ¿verdad? Pero siempre se refiere al presente y la verdad es que no. Si lo pensamos, entonces puede ser algo habitual. Yo veo la película 2 veces al año, por ejemplo, o puede referirse al futuro cercano, como hablamos en la lección anterior, que puedo decir, por ejemplo, yo veo la película mañana. Entonces, el tiempo verbal no siempre corresponde perfectamente al tiempo real. Entonces, el tiempo es algo muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a una aproximación, pero no va a ser perfecto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 oraciones en diferentes formas del presente. Entonces puedo decir, por ejemplo, yo hablo con mi mamá, o yo estoy hablando con mi mamá, o también puedo decir, yo hablo con mi mamá los sábados por la tarde. Entonces, en la primera, yo hablo con mi mamá.
es un poco más ambiguo, ¿verdad? Podría ser algo que estoy haciendo en este momento o en el futuro cercano. Realmente depende, no tenemos mucho más contexto. Y ese es el presente simple. Luego, en el segundo ejemplo tenemos yo estoy hablando con mi mamá y ese se llama el presente perfecto, ese uso de estar más un verbo en el gerundio. Y eso realmente expresa que sí es algo que está pasando ahorita mismo, en este momento. Entonces, eso es lo que más se acerca al presente. El presente progresivo realmente representa ahora, en este momento. Luego, algo interesante de este tercer ejemplo es que, entonces aquí tenemos, yo hablo con mi mamá los sábados por la tarde. Entonces, ¿eso se refiere a una sola vez? No, ¿verdad? Los sábados, más de un sábado, ¿verdad? Entonces, en este caso, usamos el presente para representar algo habitual. Entonces, sí, queremos recordar que aunque sea el mismo tiempo verbal, dependiendo de su uso, dependiendo del contexto, puede ser, puede tener diferentes implicaciones. Luego, cuando hablamos del futuro en español, realmente tenemos dos formas principales. Primero tenemos lo que se llama el futuro analítico, que se forma a través del verbo ir. Ir más a más infinitivo del verbo y ese verbo en el infinitivo es la acción que se va a hacer en el futuro. Entonces, por ejemplo, podemos decir, yo puedo decir, yo voy a visitar a mis primos en Alabama o yo voy a dormir mucho este fin de semana, especialmente este fin de semana, me imagino. Luego, tenemos lo que se llama el futuro sintético. Y este es el tiempo verbal. Entonces, si lo pensamos en el futuro analítico, realmente no estamos usando el tiempo verbal del presente. Y es ese uso del verbo ir que representa el futuro. No hay diferencia de conjugación, ¿verdad? Con el futuro sintético, sí. Entonces, con el futuro sintético tiene su propia conjugación, ¿verdad? Entonces, puedo decir, yo visitaré a mis primos en Alabama o yo dormiré mucho este fin de semana. Y el significado es relativamente similar, ¿verdad? Hay variaciones, entonces en ciertos países se usa más el futuro sintético, en otros más el futuro analítico. Y además, el futuro sintético se suele asociar más con la lengua escrita que la lengua hablada. Y luego, con la implicación, esto es curioso y es posible que dependa de la persona, pero muchos opinan um, que el futuro sintético implica un poco más certeza, que estás más seguro que esta acción en el futuro sí va a pasar. Mientras ir a ese futuro analítico es como es tu plan, es lo que piensas hacer, pero bueno, cuando hablamos del futuro nunca se puede estar seguro, ¿verdad? Entonces tengo planes, pero los planes pueden cambiar, entonces el futuro nunca es seguro. Pero típicamente hay se representa un poquito más certeza. Estás un poco más seguro que algo va a pasar cuando usas el futuro analítico. Perdón, el futuro sintético, perdón. El futuro sintético. Ay, sí, perdón, estoy algo nervioso. Tengo mi cirugía en 15 horas. Entonces, sé que tengo que acabar todo esto, pero la verdad es que es un poco difícil de enfocarme. Perdón. Luego tenemos otro uso del futuro sintético que es un poco diferente y
Y esto es algo que realmente no tenemos en inglés. Entonces, si vemos estos ejemplos aquí, no veo a Juan en clase y estamos enfocándonos en los verbos conjugados en el futuro sintético. Entonces, no veo a Juan en clase, estará enfermo. Mi padre no contesta el teléfono, estará durmiendo. O serán las 3 de la tarde. Entonces aquí nosotros no estamos representando el futuro, ¿verdad? Pero estamos representando certeza, eso tampoco. Entonces, lo que estamos representando aquí es una probabilidad. Entonces, no representamos una acción en el futuro aquí, solo lo que nosotros pensamos que está pasando en este momento, pero no estamos seguros. No, entonces, si yo no veo a Juan en clase, no lo veo, no puedo estar seguro, pero yo me imagino que está enfermo. Entonces puedo usar el futuro sintético para expresar esa posibilidad. Esto es lo que yo pienso, pero no estoy seguro y por eso usamos el futuro y por eso no usamos el presente. Luego, el pasado es un poquito más matizado. Entonces, esto lo hemos visto una y otra vez, pero normalmente de forma algo superficial. ¿Qué es la diferencia entre el pretérito imperfecto? Y también es algo que vamos a ver más adelante en el semestre. Entonces, realmente necesitamos más información, como podemos ver aquí, para poder ver la diferencia. Entonces, muchas veces nosotros solemos asociar el futuro, perdón, hay futuro, perdón, el imperfecto con lo habitual, ¿verdad? Eso me parece que es el uso que se ve más en los libros de texto. Y sí es uno de los usos, pero no todos. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces Dominic comió esta mañana. Entonces, es pretérito porque representa una acción concreta en un tiempo determinado. Sabemos que fue esta mañana y sabemos que fue cuando Dominic comió. Por otro lado, si aquí vemos Dominic comía cuando escuchó a Yoda, esto de comía representa una acción habitual. En este caso no, ¿verdad? Entonces, ¿qué representamos? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, queremos recordar la diferencia entre un tiempo perfecto y un tiempo imperfecto. Entonces, un tiempo perfecto tiene un fin obvio, es decir, un comienzo, un fin obvio, es decir, que empezó y terminó, tiene un fin obvio. Por ejemplo, Dominic comió. Sabemos que ya comió porque ya no es mañana, ¿verdad? Por otro lado, cuando vemos aquí, Dominic comía cuando escuchó a Yoda. Bueno, es pretérito eso de escuchar a Yoda porque en un momento específico escuchó a Yoda, ¿verdad? Pero ¿sabemos si Dominic dejó de comer cuando escuchó a Yoda? No, ¿verdad? Entonces es posible seguir comiendo y también escuchar al otro gato. Y eso realmente es lo que representa el imperfecto y un tiempo imperfectivo, que es que no hay fin obvio. Entonces no está claro cuándo o si la acción termina o no. Entonces sí, perfecto, hay fin obvio, imperfecto, no. Luego tenemos diferentes tiempos perfectivos. Entonces, por ejemplo, tenemos el presente, lo que se llama el presente perfecto, que es el verbo haber en el presente más el participio pasado.
Por ejemplo, yo he hablado mucho hoy. Ya he dado dos, ya es la segunda lección que doy. Luego tenemos el pluscuamperfecto, que es el mismo verbo haber, pero esta vez en el imperfecto en vez del presente. Entonces, ambos representan el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y realmente tiene que ver con la relación entre diferentes eventos cuando hablamos de varios eventos en el pasado. Entonces, yo he hablado mucho. La relación ahí es entre el presente, ahora, y el pasado. Entonces, hoy yo he hablado mucho. Desde el comienzo de hoy hasta este momento ahora, he hablado mucho. Entonces, la relación es entre el pasado y el presente. Por otro lado, con el pluscuamperfecto, yo había hablado mucho. La relación es con un evento en el pasado y otro evento en el pasado. Entonces representa la relación entre dos acciones en el pasado. Entonces podría decir, por ejemplo, yo había hablado mucho cuando me empezó a doler la garganta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Que hablé mucho o que me dolió la garganta? Eso de hablar mucho pasa primero. Entonces, se usa el pluscuamperfecto realmente para marcar una acción que pasa antes de otra acción, pero que ambas acciones transcurrieron en el pasado. Luego, tenemos lo que se llama el futuro perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, si notamos, muchos de nuestros tiempos perfectivos, usan el verbo haber, ¿no? Solo en diferentes tiempos verbales. Entonces, puedo decir, por ejemplo, ustedes habrán terminado la licenciatura antes de comenzar con la maestría. Entonces, esto es similar al pluscuamperfecto, solo que en vez de representar dos acciones en el pasado, esta vez representamos dos acciones en el futuro. Entonces, ¿qué pasa primero? Entonces, ambas acciones, la acción de terminar la licenciatura y la acción de comenzar la maestría, ambas acciones son eventos del futuro, ¿verdad? Pero, ¿qué evento pasa primero? Terminar la licenciatura, ¿verdad? Entonces ustedes habrán terminado la licenciatura antes de comenzar la maestría. Entonces usamos en este caso el futuro perfecto para relacionar un evento en el futuro con otro. Pero siempre representa el futuro, no, ¿verdad? Entonces ya vimos ese futuro, ese futuro de probabilidad, por así decirlo. Entonces, este café es muy bueno. Mi amiga lo habrá comprado en Starbucks. Entonces, esto representa una acción en el futuro. No, ¿verdad? Si el café es bueno, lo estoy tomando ahora, entonces obviamente se compró en el pasado. Entonces, otra vez tenemos ese futuro sintético de probabilidad. Entonces, yo no estoy seguro que mi amiga compró el café en Starbucks, pero es lo que yo opino, es lo que yo pienso. Entonces, estoy usando el futuro otra vez, igual que vimos con el futuro analítico no como verbo auxiliar. Ese ejemplo, por ejemplo, de no veo a, ¿cómo se llamaba?
No veo a Juan en clase, estará enfermo. No sé que está enfermo. Solo es lo que yo pienso. Y es lo mismo aquí. No sé que ella compró ese café en Starbucks, pero es mi idea. Yo lo veo probable. Entonces uso el futuro sintético para representar esa probabilidad. Entonces eso lo puedo usar tanto con el futuro sintético como con el futuro perfecto. Entonces, un poco menos, o al menos, que la primera lección. Entonces ahora vamos a practicar un poquito y yo sé que esto no es ideal porque otra vez normalmente estaríamos en grupos trabajando con nuestros compañeros y eso esta semana lamentablemente no es posible. Entonces voy a tratar yo de repasar todo y explicar por qué todo está en el tiempo y modo que está. Pero primero necesito un poquito de agua. Bueno, entonces sí, un modelo, pero bueno, no importa cómo lo vamos a hacer juntos. Entonces, aquí dice, a principios del año 2016, Ben se sentía muy solo. No conocía a nadie en el estado de Ohio porque siempre estaba muy ocupado. Entonces, aquí, ¿por qué? Entonces aquí tenemos el tiempo sería el pasado, ¿verdad? Y el aspecto sería imperfecto. ¿Y por qué tenemos imperfecto aquí? No tenemos fin obvio, ¿verdad? Entonces no sabemos cuándo dejó de estar ocupado o si dejó de estar ocupado. Entonces no hay fin obvio. Decidió que necesitaba una mascota. Pasó varias horas en línea leyendo sobre los diferentes refugios de animales en el centro de Ohio y encontró uno dedicado a los gatos. Entonces aquí tenemos el tiempo es pasado y luego el aspecto es perfectivo porque hay un final obvio que pasó varias horas, pero ya han sido más de varias horas. Entonces ahí sí hay un fin obvio. Había más de 100 gatos allí. A Erica, la hermana de Ben, también le gustan mucho los gatos. En ese tiempo, ella, un ejemplo de ixis textual, si ya vieron la primera lección. En ese tiempo, ella vivía en Milwaukee, Wisconsin. Tomó un avión para visitarlo y también para ayudarlo con el proceso de adopción, porque ella ya había adoptado un gato una vez. Entonces aquí nosotros vemos un ejemplo del pluscuamperfecto. Entonces, otra vez estamos representando la relación entre dos eventos en el pasado. Entonces ella vino a visitarlo porque antes, entonces esto de haber adoptado un gato sucedió antes del resto de esta historia, ¿verdad? Y por eso usamos el pluscuamperfecto, un tiempo pasado perfectivo. Llegó Erika al aeropuerto y fueron los dos al refugio el día siguiente. Había muchos gatos en el refugio. Es difícil conocer a un gato en ese ambiente porque siempre están corriendo por todos lados y como hay muchas personas ahí, se ponen algo nerviosos. Entonces, aquí tenemos el tiempo del presente, ¿verdad? Entonces, este cuento es una narración del pasado. Entonces, ¿por qué de repente aquí tenemos presente? Y realmente es por dos motivos. Entonces, primero, no hay fin obvio. Entonces, realmente no importa el tiempo, es simplemente una descripción del refugio, y de la situación de conocer a los gatos en el refugio. Entonces, no hay marcador de tiempo.
realmente. Entonces, por un lado muestra que es algo que hasta ahora es así y también es una táctica, una técnica narrativa para ¿cómo lo digo? Para alcanzar al lector, entonces para poner el lector en, en la historia. Entonces, cuando nosotros leemos algo en el presente, nos parece un poco más cercano, ¿verdad? Entonces, Erica encontró un gato que a ella le gustaba mucho. A ver, le pareció amable, pero siguió buscando. Vio un gato negro que se acercaba a él. Acarició suavemente el gato y este gato no se asustó. Le preguntó a una de las voluntarias del refugio sobre el gato. Ella le dijo a Ben que su nombre era Dominic. Entonces, tenemos, ¿por qué tenemos, bueno, primero, ¿qué tenemos? Entonces, tiempo, pasado, aspecto imperfectivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué imperfecto? Otra vez, no hay finopio. Entonces, en ese momento no dejó de llamarse Dominic. Y además, tampoco hay inicio, ¿verdad? Entonces no sabemos ni cuándo dejó, ni cuándo empezó a llamarse Dominic, solo que así era. Y que el comienzo y el inicio no fueron el punto, no es lo importante de la historia. Entonces le dijo que su nombre era Dominic y que había vivido en el refugio por 2 años. Entonces aquí otra vez, pasado, perfectivo. Entonces aquí tenemos pluscuamperfecto. Otra vez relacionando 2 eventos en el pasado. Entonces aquí otra vez sabemos que esto transcurrió antes de esto, ¿verdad? Ya lo había adoptado una familia, pero tuvieron que devolverlo al refugio por problemas de alergias. Ben sabía que él era el gato perfecto y rellenó la solicitud de adopción. Tuvo que esperar una semana mientras revisaban todo. Aquí tenemos, a ver, tiempo, pasado, aspecto perfectivo. Entonces hay un fin obvio. Una semana, ¿verdad? Entonces ya se terminó, hay un fin obvio. Ben estaba nervioso, siempre pensando, ¿habrá problemas con el apartamento? ¿Estoy listo yo para cuidar un animal? Entonces aquí tenemos el tiempo futuro, ¿verdad? Entonces es ese futuro de posibilidad. Entonces yo no sé concretamente si va a haber problemas o no. Solo es esa duda, esa falta de certeza que representamos con el futuro analítico en este caso. Y luego estoy listo yo. Entonces eso es otra vez un poco para involucrar al lector, entonces llevarlo al presente. Y también se podría considerar una cita. Entonces vemos aquí las comillas. Entonces es lo que estaba pensando Ben en este momento. Luego, seguimos. Luego llegó al refugio y llevó a Dominic a su apartamento. Dominic lloró durante todo el viaje en coche. Después, cuando llegaron al apartamento, se escondió primero en la cocina y después debajo de unos muebles. Ben lo dejó ahí porque no quería espantarlo. Pasaron un día relativamente tranquilo en el apartamento. Entonces aquí, otra vez, tiempo pasado y aspecto perfectivo. Entonces aquí otra vez tenemos un fin obvio, un día. Entonces ese día ya se terminó, entonces hay un fin obvio. Unas horas después ya tenía sueño Ben y decidió acostarse. 5 minutos después escuchó a Dominic subiendo a la cama. Dominic se acercó a Ben y se durmió entre sus pies. Y una semana después
Y ahora, ¿dónde está? También, se me olvidó por un momento que no puedo caminar bien. También 6 años después, sigue el rey de la casa. Bueno, entonces, espero que esto haya servido como una breve introducción a los conceptos de tiempo y modo. Y otra vez esto lo vamos a seguir hablando y viendo la próxima semana también. Entonces, no hay cuaderno de investigación para esta semana. Pero sí hay un quiz, hay un breve quiz para el domingo. Y luego tenemos otra prueba de comprensión para la próxima semana. Pero especialmente como no estoy ahí para ayudarlos, no quiero que tengamos mucho tiempo extra. Digo, mucho trabajo extra, perdón. Entonces, bueno, ya mañana me van a operar, entonces, bueno, me imagino que ustedes van a ver esto después, entonces espero estar vivo todavía y recuperándome, pero muchas gracias, gracias por su comprensión y por sus buenos deseos que me han mandado, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan buena semana y espero hablar con ustedes muy pronto.